Hoy ocurre, Olga, otra cosa importante y quiero dejar esto, ocurre algo importante aquí. Y es que el día de hoy, el canciller y también el senador estuvo, el senador Ricardo Monreal estuvieron presentes dentro de un evento en el que histórico hay que decirlo así, presentan una denuncia, el gobierno mexicano presenta una denuncia en contra de fabricantes de armas en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que ya hay respuesta. Pero vean cuál es la problemática. La Cancillería nos hizo favor de compartirnos este video donde explican el problema. Por si alguien tenía duda de qué tan grave es el asunto, bueno, aquí se los comparto. Año se trafican ilegalmente más de 500.000 de armas desde Estados Unidos a México, mismas que son utilizadas en actividades ilícitas en contra de población civil y fuerzas públicas, causando enormes daños humanos y materiales. Tan solo en 2019, estas armas fueron responsables de más de 17,000 homicidios dolosos en México, que se traducen en proyectos de vida, familias y comunidades truncadas, altos costos por atención médica, afectación a infraestructura y equipos de seguridad gubernamental y pérdida de ingresos por comercio y turismo. Cálculos conservadores arrojan que los daños podrían alcanzar 1.5% del Producto Interno Bruto mexicano. En enorme medida, el flujo ilegal de armas se debe a que productores, distribuidores y vendedores en Estados Unidos incurren en prácticas negligentes en el diseño, publicidad y comercialización de sus productos, lo cual facilita enormemente su tráfico. Así, observamos con mayor frecuencia modelos de armas cada vez más letales, sin dispositivos de seguridad y trazabilidad, personalización de armas para atraer a grupos delictivos, ventas múltiples a un solo comprador y ausencia de revisión de antecedentes, entre otras. Las empresas son plenamente conscientes del mercado ilegal de sus armas y de cómo éstas alimentan el poder de fuego de bandas criminales en México. Sin embargo, siguen priorizando su beneficio económico a expensas de vidas humanas, desarrollo y paz en nuestro país. El gobierno de México está convencido de que para hacer frente a la violencia armada es urgente detener, desde su origen, el trasiego ilegal de armamento al país. De ello depende que la estrategia de seguridad produzca los resultados que todos esperamos. Ahora, eso es lo que compartes, ese es el origen, esa es la naturaleza, esa es la importancia. Creo que a todos nos queda perfectamente claro que es algo importantísimo. En la denuncia, ¿qué es lo que buscan? Se resaltan varios puntos, pero bueno, el gobierno mexicano argumenta que hemos recibido un daño directo e indirecto ocasionado por estas prácticas negligentes de empresas en Estados Unidos y los demandados tienen conocimiento pleno de que sus prácticas comerciales generan tráfico ilícito de armas. Pero hubo respuesta. La Asociación Industrial del Comercio de las Armas rechaza el procedimiento legal contundentemente que inicia el gobierno de México en su contra. Dicen que los alegatos de México de que las manufactureras de armas de Estados Unidos participan en prácticas comerciales negligentes son falsos. Esto era lógico, ya lo veía, no había manera en que oficialmente aceptaran que han estado incurriendo en un comercio ilícito de estas armas, no hay manera. Pero según esta asociación, todas las armas de fuego se venden en Estados Unidos en cumplimiento con las leyes federales y estatales bajo el escrutinio de la FBI, de los antecedentes penales de los compradores y se cumplen con todos los requisitos. Si uno va a Walmart, quizás tengamos otros datos, ¿no? En Estados Unidos, en Walmart de aquí no, pero en el Walmart de Estados Unidos probablemente tengamos otros datos. Pero bueno, sostienen que estos argumentos son falsos y respecto a sus ventas al mayoreo provocan un trasiego, dicen que son alegatos completamente infundados, que el gobierno de México es el responsable de la rampante corrupción y del crimen que priva entre sus fronteras. Esto lo señala Lawrence King, que es el vicepresidente ejecutivo y consejero general de esta organización, que es la Asociación Industrial del Comercio de las Armas. Dicen que esto es completamente culpa de México,
y que en respuesta a la demanda, incluso ellos argumentan que se afrenta a la soberanía de Estados Unidos y a la segunda enmienda constitucional que permite la venta, portación y uso de armas de fuego en la Unión Americana. Presentaron algunas estadísticas para responder, indican que, por ejemplo, en 2008 el 12% de las armas confiscadas provenían de Estados Unidos, pero unas 30,000 fueron decomisadas a criminales. De esas 30,000 apuntan que solo 7,200 fueron sometidas al rastreo para determinar su origen del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, Explosivos, el FDA por sus siglas en Estados Unidos. La agrupación de manufactureros de armas acota que el gobierno de Estados Unidos es uno de los que vende armas al de México y que el problema también incurre y se infla por la deserción de soldados mexicanos que se va a trabajar con los cárteles y se llevan con ellos los rifles automáticos y armas para uso exclusivo del ejército. Entonces le echan la culpa completamente a que, bueno, es tu culpa México porque tú has estado promoviendo, prácticamente no has controlado al crimen organizado y entonces tienes criminales que antes eran policías o eran militares y ellos tenían las armas que tu gobierno me comprabas a mí legalmente. Entonces, si ustedes tienen las armas de Estados Unidos, no es porque las vendamos ilegalmente, sino es porque tú las compraste legalmente y la persona que la usaba entonces se volvió un criminal. Pero eso no es del todo cierto, aunque sí pasa, aguas, porque sí pasa, existe un comercio ilegal que es multimillonario y que no solamente ocurre en México. Si hay alguien que se la vive armando todos los conflictos bélicos en el mundo es Estados Unidos. No dejen ustedes México, nosotros estamos aquí juntito, pero prácticamente todos los conflictos armados, todos los conflictos bélicos en el mundo cuentan con apoyo de Estados Unidos, ilegal. Esto de la segunda enmienda se lo pregunté al equipo de la Cancillería y me dijeron que no tiene nada que ver, que es algo que se ha preguntado mucho, que si vulnera o que si va a haber un conflicto internacional, pero que no es así, porque de hecho se acota al plan que está llevando el propio Joe Biden en Estados Unidos para erradicar el tráfico de armas. O sea, que es algo que también está haciendo Estados Unidos. Hay que también entender que normalmente estos grupos de armas están mucho más a favor o son mucho más republicanos que demócratas, ¿no? Aunque están financiando a todos, ¿no? Son los que ponen y quitan presidentes en Estados Unidos. En una, pues así como el top, son ellos. Entonces, obviamente no iban a aceptar el tráfico ilegal porque es un delito, no es como que digan, sí, nosotros lo promovemos, sí, eso es hasta penado en Estados Unidos. No hay manera en que lo vayan a aceptar públicamente. Entonces, esta es una pelea legal bastante compleja en la que se mete México, pero pongamos, por ejemplo, el Rápido y Furioso. ¿Cómo es que entraron las armas de Rápido y Furioso a México? Fue justamente un programa, fue justamente un plan organizado en Estados Unidos para agarrar criminales y que lo único que agarraron fueron las armas, los criminales y se chingaron, perdón por la palabra, ya me salió el código postal, pero se echaron a las personas y hasta agentes de Estados Unidos. Entonces, no podemos seguir pensando que esto es nada más una situación ilegal que se nos salió de las manos y del control y todo esto. No, hay responsabilidad por parte de Estados Unidos. Sí, sí hay responsabilidad por parte de Estados Unidos, hay responsabilidad por parte del gobierno mexicano. Claro que hay responsabilidad por parte del gobierno mexicano. Esto es completamente cierto. Antes las aduanas están controlando hasta ahorita, es cuando vemos que ya hay un mayor control por parte de las aduanas, pero antes no existía este control. De hecho, las aduanas eran la puerta grande por donde entraban las armas y nadie decía nada, nadie volteaba a ver nada, pero miren, así, o sea, uno puede llegar a Estados Unidos y compra un arma así, aquí está, tenga. Ahora, como ver un celular atrás de una paradora. Ajá. ¿Por qué? Por la segunda enmienda. Pero aquí en México es muy distinto. Aquí en México, si uno quiere comprar un arma de forma legal, es difícil. Tienes que tener, tienes que saberla disparar, tienes que acreditarte por la Sedena, o sea, tienes... Exacto, o sea, de entrada no debes de tener una carta de antecedentes no penales, así como de quieres intentarlo, carta. Y aparte tienes que estar capacitado para utilizarla, tienes que cumplir con ahí es la Sedena la que te capacita y la Sedena es la que te autoriza si la tienes o no la tienes. Y cuando la tienes que decir para qué la quieres y por qué la quieres tener. O sea, no es nada más como de, ay, sí, ya la quiero. No, no es tan fácil en México tener un arma, ni siquiera para uso personal, defensa personal en tu casa, ¿no? Es complicado tenerla. Mientras que vemos que hay muchas personas que las tienen, por cierto. Ahora,
Aquí solamente es ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Insisto, es un tema que la propia Cancillería ha dicho que no tiene nada que ver con la segunda enmienda, que incluso se están apegando a los propios programas de Estados Unidos para controlar el tráfico de armas, y es un proyecto que se va a poner interesante. Y otra cosa que se pone sobre la mesa, mencionaban esta industria que todas las armas son validadas por la FBI. ¿Cuántas veces no hemos visto que tanto la DEA, la CIA y el FBI tenían oficinas aquí atrás? México era su patio trasero donde venían a hacer sus experimentos y donde se venían a colgar las medallitas que querían colgarse y llevarse a sus criminales a Estados Unidos. Muchas veces lo hemos vivido de forma histórica, prácticamente tenían oficinas aquí en donde trabajaban y hacían justamente esto, ¿no? Entonces tampoco es extraño pensar que muchos agentes de la DEA, del FBI o de la CIA vinieran y dejaran aquí armas que ellos adquirían de forma completamente legal y que ingresaban con toda la autorización por parte de las autoridades de Estados Unidos. Entonces, esto nos vuelve a poner en este escenario de estamos buscando hacer las cosas bien. Es una administración que se está arriesgando a mucho se arriesga por hacer las cosas bien, pero creo que es el camino correcto, creo que era el único camino correcto para poner un freno, porque por mucho que Estados Unidos dijera, vamos a hacerlo, pues también a México le tocaba hacer su parte. Entonces, vamos a ver qué pasa. Creo que este es un asunto que debemos mencionar, que es algo importante.